La semana pasada hablábamos de la pobreza estructural. Presentábamos los números de las últimas décadas, tanto de la Argentina como de la provincia de Corrientes. También decíamos que la pobreza hay muchas maneras de abordarla, tiene muchas maneras de abordaje. Y una de ellas tiene que ver con el territorio. Y hoy justamente vamos a tratar de abordar ese punto de vista. Y estamos con Anabela García, que es trabajadora social, es militante política y es estudiante del profesorado de Ciencia Política. Hola Anabela, gracias por estar acá. No, por favor. Bueno, Anabela, en los últimos días se conocieron los números de la pobreza y los números de Corrientes, como pasa casi siempre, no son buenos. ¿Y a ustedes qué les pasa con esos números y cómo están trabajando para abordar esa problemática? Nosotros somos una organización política peronista que estamos en Corrientes hace más de 10 años. ¿Qué es cuál? La Corriente Peronista Descamisados. Nosotros empezamos hace más de 7 años a insertarnos en los barrios, principalmente empezamos en el barrio La Olla, porque veíamos que por ahí había que hacer mejora en los barrios. Entonces nosotros, como en ese tiempo estaba gobernando Cristina Fernández, queríamos empezar a aplicar esas herramientas en los barrios, que tenga más llegada. Bueno, y así empezamos con apoyo escolar, después hicimos educación popular, pasamos por merenderos y así. Y así nos fuimos expandiendo por muchos barrios. Actualmente estamos en 8 o 9 barrios, en todo lo que sea la periferia de acá de Corrientes. Tenemos el barrio, bueno, ya mencioné La Olla, tenemos el barrio Serantes, Caridi, San Benito, Molina Punta, Plácido Martínez. ¿Y qué es lo que hacen? Porque hace 4 años no gobierna Cristina, gobernó Macri. En ese momento que pasó, siguieron trabajando, ¿y ahora qué está pasando? Bueno, hace 4 años atrás vimos cómo muchas políticas fueron suprimidas o fueron eliminadas y se agudizó mucho más la pobreza. Teniendo en cuenta el año pasado nomás que Corrientes encabezó el ranking de pobreza a nivel país y la gente empezó a demandar ya no bajada de programas, sino comida, básicamente. Nos pedían comida, copa de leche, entonces tuvimos que empezar a aplicar de vuelta a los merenderos, cosa que antes no lo aplicábamos tanto. Entonces empezamos a hacer ollas populares y actualmente lo seguimos haciendo en todos los barrios que te nombré y en otros más. Y por ahí, si bien volvió un gobierno popular y peronista, las políticas de lo que fue el macrismo quedaron muy enraizadas en lo que es la sociedad y cuesta para salir de esa pobreza. Y más teniendo en cuenta que vino la pandemia. Nosotros actualmente estamos haciendo solamente merendero y ollas populares porque hacíamos educación popular también. Educación popular quiero que se entienda que es totalmente amplio, entre todo lo que sea talleres, formación, trabajamos con las mujeres que sufren violencia de género, trabajamos con los niños que necesitan atención, porque dentro de la organización tenemos estudiantes de casi la mayoría de las carreras. ¿Por qué lo aclarás? Lo de educación popular, porque que no suene como algo muy conciso, algo pequeño. ¿Como adoctrinamiento? No, adoctrinamiento no es adoctrinamiento, por eso, porque pero hacemos ¿lo aclarás talleres. ¿Por eso? ¿Porque hay gente que cree que es eso o qué? No, quiero que se entienda que educación popular no es algo por ahí tan chiquito, sino que hay toda una planificación antes de eso y que nos sentamos con los compañeros y con las compañeras a planificar cada actividad que vamos a hacer. Hoy eso está suprimido y está subsumido por la atención de la comida. Pandemia. Sí. Por las políticas que se aplicaron en estos 4 años y por la pandemia. Eso agudizó más todavía. Hizo, por ejemplo, que en vez de la gente pueda salir a trabajar, tuvo que quedarse en su casa y eso también agudizó todavía más la pobreza. ¿Y ahora hay algún trabajo que se esté haciendo con este gobierno, aún por encima de la pandemia, para poder revertir esa situación? Totalmente. Justamente como nosotros como militantes dijimos que no queríamos que nos vuelva a pasar esto de que venga un gobierno neoliberal como Macri y arrase con todo. Entonces queríamos que lleguen las políticas a la gente, que entienda que fue un gobierno, más allá de que sea peronista, que fue un gobierno popular. ¿Ustedes tienen algún contacto con el gobierno de la provincia? No, ninguno. Es más, hemos intentado con algunos referentes barriales por ahí hacer pedidos de lo que ellos tienen en la empresa de Tecnofood, los alimentos del abanderado, pero no nos dieron respuesta. ¿Y cómo financian las actividades que llevan adelante ustedes? Tenemos, por un lado, lo que es la bajada de desarrollo social, que nos bajan mercaderías y por eso, con eso ayudamos un poco a las familias de los diferentes barrios. Tenemos en cuenta que en cada barrio tenemos 15, 20 familias con las que tenemos contacto y sabemos su situación familiar y entonces tratamos de ayudar con la mercadería. Eso por un lado.
Después, por otro lado, tenemos nosotros una compañera que está en el Consejo Deliberante, se llama Magdalena Duarte. Ella es concejala actualmente y ella también, digamos que pone mucho los recursos que se utilizan en el barrio. Si ella no estuviera ahí, la verdad que no sé qué haríamos nosotros. ¿Y qué crees que va a pasar, dada la situación económica, la situación sanitaria, y que esto se sigue prolongando y Corrientes está en una meseta preocupante de contagios, que puede revertir la situación de pseudo normalidad que tenemos en el trabajo cuentapropista, en el trabajo de los que hacen changas, que ayuda un poco a la economía, ¿no? Bueno, y en ese caso nosotros lo que estuvimos haciendo es informarnos y asesorar a la gente de la cantidad de programas y de políticas que hay desde el Estado. Tenemos lo que es Plan Joven, tenemos lo que es Progresar, tenemos lo que es Acompañar, tenemos lo que es la UH, la Asignación Universal por Embarazo, y tratamos que todas esas herramientas lleguen a las personas que tengan que llegar para poder por lo menos paliar la situación hasta que, no sé, salga una vacuna y que podamos salir de vuelta a toda la calle. La implementación del programa IFE, que incluyó a los sistemas, sobre todo bancarios, digamos, de mucha gente, ¿ayuda a eso que decís, de que la ayuda para que sea efectiva tiene que llegar a donde tiene que llegar y no distorsionarse en el envío? Si bien hubo distorsión en la responsabilidad ciudadana de que si te decía que no te anotes porque ya estaba dentro de tu grupo familiar uno que estaba cobrando y se anotaban igual, el IFE fue una herramienta fundamental en lo que es la crisis, en este caso de la pandemia, porque llegó a la gente que tenía que llegar, en el mayor de los casos, ¿no? Y ayudó mucho, por ejemplo, nosotros vemos esto en los merenderos, que en los barrios, digamos, que pudieron, por ejemplo, terminar de edificar sus piezas al fondo, pusieron negocios, pusieron verdulerías, se compraron cosas, o sea, invirtieron para poder seguir facturando después algún tipo de ganancia, cosa que si se corta el IFE ellos sigan teniendo. ¿Y qué es lo que se ve hoy en los comedores, en los merenderos? Depende de cada barrio, depende de las características de cada uno. En la mayoría de los barrios se hace merendero, en otros barrios se hace solamente en operativos cada 15 días, que comprende merendero y apoyo ropero popular, por ejemplo. Lo que más predomina son niños y niñas, y por ahí madres son las que más se acercan. Antes se acercaban también los padres y los adolescentes, pero los adolescentes por ahí es como un grupo etario que es medio difícil de llegar porque están como en la etapa de la adolescencia, entonces como que se van un poco. Pero tratamos también de llegar a ello con lo que es el Plan Joven y el Progresar. Muchas gracias, Anabela. No, por favor. Estábamos hablando con Anabela García, que es trabajadora social, es estudiante de Ciencias Políticas y es militante de un movimiento que es el Movimiento Descamisados y que trabaja en los territorios para paliar en parte desde su pertenencia política los inconvenientes que genera la pobreza en medio de la pandemia.